Ya, son 6 de la tarde con 7. Si estás conectado o conectada al 50.2, verás que no estoy solo. Estamos con Byron Duhalde, magíster en estudios internacionales, investigador del Centro de Estudios Migratorios de la USACH, porque voy a citar, antes de presentarlo y conversar con él, esta frase, ¿no?, que dice: tuvimos romantizada la migración, pero ahora nos damos cuenta de que debe ser ordenado y responsable, planteó el diputado socialista Tomás de Rementería respecto a la situación de la migración en Chile tras lo que fue esta reciente reunión que mantuvo el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, con los presidentes de las comisiones de seguridad, de defensa y también de relaciones exteriores de la Cámara. Una cita donde, de acuerdo al parlamentario, se puso la pelota en el piso para trabajar de manera conjunta con el oficialismo, con la oposición, considerando que el tema migratorio ha estado en el centro de discusión en la agenda de seguridad y la propuesta de esta nueva constitución. Y qué mejor que hablando con Byron, pues Byron Duhalde, que está junto a nosotros aquí en el estudio. ¿Cómo estás, Byron? Hola, Rodrigo, bienvenido. Gracias por la invitación. Bueno, en realidad la frase es algo que no atañe al contexto migratorio actual. No es muy afortunada. No es muy afortunada, sí, ya, estamos de acuerdo. En la última década, si bien Chile ha tenido un aumento en los flujos migratorios, las características de estos procesos han ido cambiando. Ya los procesos migratorios de principios de la década del 2010 no son los mismos de la actualidad. No. Hoy en día las causas que producen la migración son distintas. Estas personas que se desplazan están en un contexto de crisis humanitaria. Ya no vienen en un avión, sino que vienen a pie. Pierden sus documentos, muchos son víctimas de redes de trata. Abuso. Entonces, en ese sentido, claro, hablar de, claro, que se tuvo romantizada la inmigración, hablaba de otro contexto migratorio. Sí, no se refería, no sé, a los palestinos que llegaron a Chile, a los yugoslavos que llegaron a Antofagasta y a Punta Arenas, no sé, los ingleses en Valparaíso. Han existido un conjunto de colectivos que han llegado al país desde los inicios de la República, y en ese sentido, claro, las historias han sido muy distintas. Claro, porque además Chile, por su condición geográfica, ha tenido una migración que es diferente de otros lugares. Entonces tú ves Europa y generalmente migran de un país vecino a otro, pasa acá, pero hoy día, no sé, en la historia, ingleses, alemanes, españoles, yugoslavos, y también, no sé, hoy día, gente que viene de Haití, de Venezuela, que no son países necesariamente como vecinos. Claro, pero es que eso responde también no solo a procesos locales o regionales, sino que responde a procesos globales, ¿ya? A principios del siglo XX, la inmigración principalmente era de países del sur, de países subdesarrollados a países desarrollados. Hoy en día los flujos han cambiado en dirección y forma, ya, sino que son personas que migran desde países en vías al desarrollo a países en vías del desarrollo, ya, no necesariamente países del sur al norte. Entonces, en ese sentido, ha habido todo un cambio en las pautas de los procesos migratorios. Y en este caso, claro, se habla de Chile, que en el fondo era como la niña linda del barrio en su momento, como que se venían para acá desde Venezuela, se venían desde Haití, de República Dominicana, porque estábamos acostumbrados a otro tipo de migración también, no sé, la migración peruana, que fue muy importante, claro, en los 90, pero cambió el color, cambió la gente y también cambió la percepción, no solo ahora, en el camino. Se habla mucho de esa asociación, que no sé si es justa o no, tú eres experto, has trabajado en el tema, que también se asocia mucho a la delincuencia o al tipo de delincuencia. Claro, pero eso tiene que ver principalmente a una cuestión de que en el imaginario colectivo chileno, dados los tipos de inmigración que se fomentaron en el siglo XIX, principios del siglo XX, que era una migración más europea, blanca, estaba instalado ese imaginario del extranjero como un europeo, claro. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que ocurre después de la transición a la democracia? Nos encontramos con procesos migratorios de carácter intrarregional. Comienza efectivamente con la colectividad peruana, ¿cierto? En el norte están los bolivianos y después, bueno, a principios de la década del 2010 empieza a llegar el colectivo colombiano, ecuatorianos, venezolanos después. Entonces va cambiando la característica del extranjero y va modificando este imaginario. Y también hay un tema asociado a lo que una profesora española de la Cortina llama el tema de la crítica, o no la crítica, sino más bien como el rechazo al pobre. Sí. Ya, entonces hay una cuestión no me gusta tanto, efectivamente, la aporofobia, ese es el concepto, aporofobia, ya. Efectivamente. Entonces, claramente cuando se estigmatiza de esa forma, se asocian a las personas a estos fenómenos sociales delictivos, ¿cierto? Y sobre todo
hoy en día, estas últimas semanas han estado bastante complejas con la cantidad de delitos, los tipos de delitos, ¿ya? Pero bueno, quería comentarte que nosotros en el Centro de Estudios Migratorios realizamos un estudio de las detenciones de delitos de mayor connotación social. ¿Ya? Los delitos de mayor connotación social son los delitos los cuales la mayoría de los ciudadanos somos susceptibles a ser víctimas, ¿ya? Distinto es a delitos por la ley de drogas, ley de armas, por ejemplo, donde opera otro tipo de criminalidad. Entonces, al observar los datos, esta base de datos fue otorgada por Carabineros vía transparencia del 2010 a abril del 2023. Pudimos observar que dentro de esos 13 años, la muestra, alrededor de un 7, un 8% corresponde a delitos cometidos por personas no chilenas. Bajo, 7-8% después. Muy bajo. Si consideramos la cantidad de población chilena y población extranjera, pues efectivamente hay una proporcionalidad al respecto, pero lo que se observa en los últimos años, y esto es bastante particular, es que los delitos en los cuales las personas extranjeras suelen cometer más, y son por los que son detenidos, porque estas son detenciones efectivas, son delitos, por ejemplo, robos con violencia, todo lo que tiene que ver con delitos de mayor connotación social que tienen una mayor visibilidad en los medios, porque un hurto, por ejemplo, en el cual la persona no se da cuenta de que le sustrajeron algo, eso no tiene... No es noticioso. No es noticioso. No. Claro, entonces lo que ha cambiado, y bueno, con el ingreso de determinadas bandas criminales, tiene que ver con los tipos de delitos, entonces hay un salto cualitativo. Lo dijo Ricardo Yáñez el domingo en Mesa Central, en el 13, dijo que Chile estaba exportando delitos. Lo dijo textual. Importando. Sí. Perdón, importando delitos por lo que había pasado recién en Coquimbo, claro, por lo que pasó ahora recién afuera de la cárcel, donde fue quemado un hombre. Entonces, claro, pero no es que sea una cantidad abrumadora de delitos, sino que son... Es ruidoso. Son casos puntuales, pero que tienen mucho impacto mediático y efectivamente inciden en la sensación de inseguridad que hay hoy en día, que las encuestas no han dado cuenta de eso. No, sí, es verdad, como la muestra... Es como la percepción de la delincuencia, pues. Como cuánto sientes tú que te van a robar y cuántas veces te han robado. Es como una matemática más simple, pero claro, delitos como que no... Yo no recuerdo, por ejemplo, o tan seguidos, por ejemplo, el sicariato, que se habla mucho en los medios, que es una palabra ruidosa también. Pasa hoy día, ¿no? Sí. Y vimos el fin de semana anterior como con dos empresarios así como secuestrados por dinero, nada más. Claro, son fenómenos en los cuales no estábamos muy acostumbrados, pero además, bueno, va de la mano con este salto cualitativo, pero también va de la mano con la mayor cobertura que tienen las tecnologías de la información hoy en día, porque claro, uno tiene un celular, uno graba las situaciones por TikTok, Instagram, Twitter, etcétera, se hacen más visibles que años atrás. Claro. ¿Ya? Entonces son muchos los factores que van incidiendo en ese sentido, pero bueno, y además con el aumento de los ingresos irregulares también, que ha sido todo un tema que difícil de catastrar. Es complejo, porque los catastros que se realizan son por flagrancia, cuando las personas son identificadas en la frontera ingresando de manera irregular, por la autodenuncia, cuando la persona ingresa de manera irregular, puede haber ingresado hace 5 años, pero es autodenuncia hoy día, y cuando son identificados en controles de identidad, en los cuales se identifica que son personas que ingresaron de manera irregular. Pero hay un grupo de personas que está en situación irregular, que no sabemos quiénes son, de dónde vienen, cuántos son, si hay niños, mujeres, si tienen necesidad, y es complejo porque efectivamente hay que desplegar un conjunto de medidas de carácter de seguridad, ya para poder identificar, ¿cierto?, estas bandas criminales, combatir el crimen organizado, pero también hay un conjunto de personas que es víctima de estas redes criminales que operan en la irregularidad. Entonces, claramente, si una persona, un padre de familia, por ejemplo, no tiene opción de regularización, claramente lo único que le queda es operar en la irregularidad. Entonces, los préstamos, el comercio informal, ya los ambulantes, entonces... Claro, y la gente necesita subsistir. El trabajo es un medio de subsistencia, y cuando las personas no tienen acceso a la regularidad para poder tener un trabajo regular, para poder estar protegido bajo las garantías de la ley, claramente son víctimas de todas estas redes. Y lo conversábamos también antes de prender el micrófono, que tampoco es llegar y expulsar a alguien, ¿no? Porque hay una red en torno a él, de su familia, puede que haya, no sé, un delito, pero no toda la familia comete el delito. Echar a alguien de un país es complejo, ¿no? Es como esa sensación que existe de la feria, en la calle, échenlo a todos, no es tan así. Tiene una orgánica, una mecánica, ¿no? Claro, tiene una orgánica, una mecánica, pero además el Estado en estos momentos tiene una capacidad que es limitada en términos de recursos, pero también es súper importante, y esto es algo que nosotros como Centro de Estudio lo conversamos en todas las instancias que nos encontramos presentes, es que no basta con que solamente Chile tome medidas respecto a este flujo, porque
Según datos de la plataforma Air4B, que es la que datea todo el tema de los desplazados venezolanos, hay alrededor de entre 6 a 7 millones de personas desplazadas de Venezuela en América del Sur. Entonces no basta con que Chile expulse, tome medidas, cierre frontera, haga zanjas, etcétera. Si no hay un acuerdo a nivel regional donde todos los países digan, bueno, vamos a tomar medidas en concreto, si bien hay instancias que se están desarrollando como el proceso de Quito, falta una presión que logre materializar este tipo de acuerdos, ya, porque no basta solamente con la voluntad de un país. Y es en ese sentido que lo que ha pasado con las expulsiones, principalmente de Venezuela, han tenido algunas complejidades, pero tiene que ver más que nada porque debe primar las relaciones bilaterales con el país. La diplomacia debe hacer lo suyo para poder coordinar estas expulsiones. Ahora, lo que pasó, Byron, con este vuelo, ¿no? Con expulsados a Venezuela, que pasó ahora, recién, ¿no? Que no se concretó por falta de permiso. ¿Cómo se analiza eso? Como en el fondo, en Venezuela no están aceptando como sus venezolanos de vuelta. ¿Cómo lo interpretan? No es que no lo estén aceptando de vuelta, pero hay todo un proceso administrativo burocrático. Hubo una falta de comunicación porque faltaron unos permisos. Ya, fue un tema burocrático. Efectivamente, porque para que un avión aterrice en un país debe haber una autorización de la apertura del espacio aéreo, el organismo público encargado de la administración del espacio aéreo tiene que estar al tanto, habilitar determinados permisos o haber una coordinación para que el avión aterrice. Y además las personas que viajan en ese avión también tienen que tener debida documentación, entonces es un proceso que es complejo. Porque claro, la gente común y corriente como que escucha cosas y después replica. Claro, y además que este vuelo, que era un charter, trasladaba iba a trasladar alrededor de 60 personas. Ya, y bueno, al gobierno lo están presionando que de aquí a fin de año expulsa alrededor de 12.000 personas. Si no hay acusación constitucional. Efectivamente. No había visto nunca algo así como se amenaza. Un panorama muy complejo, la verdad. Está difícil. Oye, Byron, te quería preguntar también sobre, tenemos una misión importante, el 17 de diciembre. Vamos a votar por si aceptamos o no, si estamos a favor o en contra de esta propuesta de nueva constitución. Y tú como experto también me imagino que tienes una visión sobre qué habla de inmigración este espacio. Claro, el tema de la nueva constitución se hace cargo de temas que son coyunturales respecto al mismo tema de las expulsiones. Sin embargo, una propuesta constitucional tiene que tener una mirada a largo plazo. ¿Ya? Sí, un mapa de ruta, ¿no? Efectivamente, entonces la respuesta a los problemas contingentes tiene que hacerlo el Congreso, el Poder Ejecutivo, a partir de los mecanismos que poseen. Ya eso, a juicio mío, como analista político, una propuesta constitucional debe contener elementos que guíen al país a una ruta a largo plazo, más que responder a las medidas, porque las medidas del hoy en día, los problemas de hoy en día, para eso nosotros elegimos autoridad, tenemos al Congreso, el presidente y todo el aparato administrativo, burocrático, los ministerios, etcétera. Ya, entonces tú en este caso no consideras que sea una buena herramienta en este nuevo texto para solucionar los problemas que tenemos en torno a la inmigración. Claro, porque eso es algo que el Ejecutivo con el Legislativo deben analizar, legislar y ejecutar en la medida del contexto actual, a partir de la información que es disponible para tomar decisiones en base a evidencia. Ya, estamos conversando a esta hora de la tarde, son las 6:20 con Byron Duhalde, magíster en estudios internacionales, investigador del Centro de Estudios Migratorios USACH, sobre inmigración, ¿no? Que es un tema que ha copado la agenda, que a la gente le importa, y que ha generado ciertas reacciones que además, no sé si hacen sentir al chileno tan cómodo, ¿no? Como reacciona frente a la inmigración y frente a ese desdén, ¿no? Como que asociar, y eso a mí me preocupa, como esa asociación que conversábamos al principio, como delincuencia con inmigración, y que lo hizo, y vuelvo a insistir, con el director de Carabineros, ¿no? Como, me parece que es una acusación grave. Respecto a la situación de Chile... de asociar a inmigración con delincuencia. Claro. Lo que pasa ahí es que, volviendo al tema de la irregularidad, la informalidad, efectivamente las personas que se encuentran en situación irregular, que han ingresado de manera forzosa, al no tener alternativas de regularización, quedan insertos en estos espacios de informalidad donde hay una estigmatización respecto a las personas que están insertas en estas redes. Entonces, lamentablemente, si bien existe delincuencia, eso no lo podemos negar. No lo podemos negar. Hay delitos graves que se están cometiendo, pero no todas las personas que están en situación irregular son personas delincuentes.
Es importante eso que Es tú mencionas. importante. Personas en situación irregular, porque no existe el inmigrante ilegal. No, no existe también el usar la inmigrante palabra ilegal. correcta. Efectivamente, una persona irregular, porque de hecho, cuando uno ingresa a Chile de manera irregular, la pena que uno tiene es una pena administrativa, no es una pena legal. Uno no está cometiendo un delito, es una Ningún ser falta. humano es ilegal. Ningún ser humano es ilegal, efectivamente. Es bueno también hacer ese hincapié. Byron, muchas gracias por tu tiempo, por tu claridad. También yo hago De nada, muchas Rodrigo, preguntas. gracias por la invitación. Trato de ponerme como en la cabeza de quien está aquí escuchando la radio 94.5. Nos pueden escribir también al más 569 26 49 30 01. Que sea una buena tarde, calurosa pero buena, y que llegues bien a casa. Muchas gracias, Rodrigo, que estés bien. Vale.